Amén y amén. Capítulo 8 del libro de Romanos. Este es un pasaje que tú has leído ya muchas veces. Dice la palabra del Señor así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, no nos ha tocado enfrentar situaciones difíciles en la vida y nos hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de la crisis? A veces el dolor, la aflicción, la enfermedad, todas esas cosas opacan nuestra vista y no podemos ver al Señor, y no podemos ver que el Señor está actuando en medio de las circunstancias difíciles. Por ejemplo, como nación estamos pasando una situación difícil. Hay caos, hay miedo en muchos, hay abuso en otros. Y la pregunta es: ¿dónde está Dios en medio de todas estas situaciones? O a veces el reporte del médico es negativo, hay una enfermedad terminal, y nos preguntamos también: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de estas situaciones, ¿no? Y tratamos de encontrarle sentido nosotros a la vida en medio del dolor y todo eso, pero a veces no le podemos hallar nosotros sentido. Y nuestro corazón se va a llenar de inseguridad y quizá de duda. Quizá cuestionemos si Dios realmente nos ama. Pero en este versículo, Pablo es un hombre que pasó naufragios. A él lo dieron por muerto. ¿Te acuerdas en aquella ocasión cuando es lapidado? Tiraron piedras y la idea era acabar con él. ¿Y en qué momento dejaron de tirarle piedras a Pablo? Cuando lo dieron por muerto. Hay un historiador que dice, él da su opinión y dice: para mí en ese momento Pablo estaba muerto, porque si no, no hubieran dejado de lapidarlo, ¿no? O sea, esas son las situaciones por las que Pablo pasó. ¿Y por qué menciono esto? Porque Pablo es el que da este punto de esperanza. Él dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, un hombre experimentado en naufragios, en prisiones, en traiciones, enfermedades. Pablo también pasó muchas enfermedades. Él es el que nos entrega esta promesa. Una promesa, obvio, inspirada por el Espíritu Santo. Es una realidad divina en medio de la crisis. Vamos a ir viendo poco a poco en este verso lo que podemos nosotros encontrar que nos puede ayudar a enfrentar nuestras situaciones, porque yo sé que no estamos pasando situaciones llevaderas, sino que situaciones difíciles, ¿no? Así que, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos puede entregar el día de hoy o reafirmarnos en algo el día de hoy? Esta promesa tiene una base. La promesa de que todas las cosas ayudan para bien tiene una base. Y la base está en el inicio, en el principio de ese versículo. Una afirmación que pasamos muchas veces muy rápido. Dice: y sabemos. Pablo está afirmando que nosotros conocemos algo. A veces leemos el pasaje y nos vamos de volada, no lo sabemos de memoria. Pero cuando nos detenemos a ver cada una de las afirmaciones, Pablo, la primera afirmación que nos deja en este versículo es de que nosotros tenemos el conocimiento y la certeza de algo. Y sabemos, dice él aquí en esto, ¿no? ¿Cómo podemos saber nosotros esa verdad? ¿O cómo podemos afirmarnos nosotros en esa verdad? ¿Qué es lo que sabemos? Pablo a lo que se está refiriendo es que nosotros sabemos el carácter de aquel que ha hecho la promesa. Eso nos exhorta a nosotros a evaluar nuestro conocimiento de este Dios al que servimos. Porque la base de la promesa o de la confianza en la promesa está en el conocimiento de la persona que hace la promesa, que es Dios. Entonces, si tú y yo conocemos a este Dios, vamos a poder repetir estas palabras como Pablo con cierta certeza y seguridad, porque él dice: y sabemos esto. ¿Qué es lo que tú y yo sabemos de Dios, mis hermanos? ¿Qué es lo que tú y yo conocemos de este Dios?
en lo cual nosotros pudiéramos estar seguros para enfrentar nuestras tormentas y nuestras crisis. Lo primero que podemos retomar o traer a la mente es la soberanía de Dios. Tú y yo sabemos que Dios es soberano. Soberano quiere decir de que Él está en control de todo, que Él está por encima de todo, de que no hay nada que se salga de su control. La soberanía de Dios quiere decir de que Él está en control de todas las cosas. Todas las cosas son buenas y malas. Aún las malas, Dios está en control de las malas, las permite, pero no están fuera de su control. Eso es lo que quiere decir la soberanía de Dios. Sabemos de que Dios es soberano. Las circunstancias a Dios no le toman por sorpresa. No se le escapó algo cuando alguna situación difícil llegó a nuestras vidas. Eso quiere decir, mis hermanos, que el caos, la crisis, la aflicción es parte del diseño de Dios en esta vida que nos ha permitido vivir. Es parte del diseño de Dios el caos y la aflicción. Porque si Él está en control de todo y Él lo permite todo, en su soberanía, quiere decir que estas crisis que estamos pasando son parte del plan perfecto de Dios. Esto es lo que Pablo nos está ayudando a entender en esta vida nueva que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Esto es lo que marca la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Tiene un conocimiento diferente el creyente. Tú, mi hermano, tienes un conocimiento diferente en medio de la misma crisis que pudiera pasar el incrédulo o el creyente. La otra cosa es de que nosotros sabemos de Dios, aparte de la soberanía, es de que Dios es sabio. Dios lo conoce todo, Él tiene el conocimiento perfecto de todo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Él ve el principio y en el principio ve el fin. Dios sabe todas las cosas antes de que las cosas sucedan. Es soberano. En medio de la crisis yo me debo decir, Dios es soberano. Esto no se ha salido de su control. Y en medio de la crisis debo decirle, Dios es sabio y esto es un acto de su sabiduría. Si es que creo que Dios es sabio y su sabiduría es infinita. La otra cosa, mi hermano, mi hermana, que tú y yo sabemos es de que Dios es bueno. Y es bueno en gran manera. Su soberanía, su sabiduría y su bondad. Todo eso es parte de la naturaleza de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo, todas las cosas obran para bien. ¿Cómo puedo estar yo confiado y seguro de que eso es una verdad? Bueno, es que el que hace la promesa es Dios. Y Dios es soberano. Y Dios es sabio. Y Dios es bueno. Pero eso es nada más nuestro conocimiento en medio de la crisis. Pablo no se detiene ahí. Te voy a leer lo que dice el Salmo 34:8. Dice: gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El salmista afirma la verdad de que Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y no solamente eso, sino que aquel que tiene la confianza en Dios es dichoso. ¿Por qué? Porque todo en su vida será bueno. El problema con nosotros es de que no es bueno de acuerdo a nuestro estándar. Porque la crisis no la vemos buena. El dolor no lo vemos bueno, la persecución no lo vemos bueno. Sin embargo, la Escritura dice que todo obra para bien. Entonces, aún esas situaciones difíciles son las que Pablo está diciendo, estas tienen algo bueno detrás. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros investigar en nuestra lectura de este pasaje y compararlo también con las situaciones que pudiéramos estar enfrentando, crisis que pudiéramos nosotros estar enfrentando. Así que una de las cosas que nos va a ayudar, mis hermanos, para el conocimiento de Dios va a ser
nuestra lectura y nuestro estudio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que alimentar nuestro conocimiento de Dios. Asegúrate de tener una dosis de la palabra de Dios todos los días. Porque el conocimiento de Dios es la base para la seguridad de sus promesas. ¿Sabes? Cuando alguien te promete algo y te falla, y de ahí te vuelve a prometer y te vuelve a fallar. Y no estoy hablando de cosas grandes, quizás cosas pequeñas, ¿no? Quizás cuando el papá le promete al hijo, ahora sí vamos a ir al parque a jugar, y no fuimos, ¿no? Pero ¿qué tal cosas grandes? Quizá en la vida relacional, en la vida de matrimonio. Pero muchas de las veces que prometemos y fallamos, cuando se nos vuelve a prometer algo, ya no es tan fácil que nosotros podamos creer y depositar nuestra confianza ahí. Bueno, eso es entre nosotros seres humanos. Por eso es importante conocer a Dios. ¿Es Dios alguien que promete y no cumple? ¿Es Dios alguien que ha dicho y no se ha hecho realidad lo que dijo? Entonces podemos nosotros depositar nuestra confianza, y lo que nos va a ayudar es el conocimiento de este Dios que promete y que hemos descubierto de que siempre cumple lo que promete. Tendremos la duda de vez en cuando, pero el conocimiento nos va a ayudar, porque esa es la base para la promesa. Así que tendremos que sumergirnos en las Escrituras y poder estudiar más el carácter de Dios. Asegúrate de conocer. Cuando tú estés leyendo la Biblia, mi hermano, hazte dos preguntas. ¿Qué dice esto de Dios? ¿Y qué dice esto de mí? Porque Santiago dice que la Biblia es como un espejo donde nosotros nos vemos reflejados. Pero a la misma vez la Biblia nos refleja quién es Dios. Nos revela, mejor dicho, quién es Dios. Así que la Escritura va a ser clave para nosotros descubrir el carácter de Dios, y así podremos descubrir de que Dios ha sido fiel en el pasado. Y cuando tú miras hacia atrás en tu vida, también te vas a dar cuenta de que Dios ha sido fiel en tu vida. Dios ha actuado a tu favor en tu pasado. Dios ha respondido tus oraciones. ¿Saben que una de las evidencias de que nosotros somos creyentes y de que estamos en las manos de Dios son las oraciones respondidas? ¿Sabes que esa es una de las evidencias? Esa es una de las cosas que tú y yo tenemos para confirmar, reafirmarnos nosotros mismos de que estamos en las manos de Dios, que Dios responde las oraciones. O sea, no va a responder a todas a nuestro favor. Algunas nos va a decir no. Pero la respuesta a nuestras oraciones es una evidencia de que estamos en las manos de Dios. Y cuando tú vas a tu pasado, te vas a dar cuenta de que Dios ha respondido muchas de tus peticiones. Ha caminado contigo, te ha dado la mano y te ha sacado del lugar donde has estado. Te ha librado, te ha prosperado, te ha dado sabiduría, te ha abierto puertas, has descubierto eso, Dios. Bueno, esas cosas son las que nos ayudan, y cuando nuestro corazón esté cayendo en duda, será bueno regresar a esos eventos que Dios ha marcado en nuestra vida para nosotros reafirmarnos y poder seguir confiando en sus promesas. ¿En qué promesa? En esta promesa específicamente, en que todas las cosas ayudan a bien. Porque este es un problema muchas veces en nosotros como creyentes. Cuando pasamos situaciones difíciles, nos llenamos de miedo, nos llenamos de pánico, la esperanza se nos va y se nos olvida que somos hijos de un Dios todopoderoso. Jesucristo dice: ustedes no se afanen por lo que han de comer, o por lo que han de vestir, o por lo que han de beber. Y entonces le muestra los ejemplos de los pajaritos, de los lirios del campo, de la hierba, y dice Jesucristo: ustedes son más valiosos que toda esa creación que embellece el universo. Ustedes son mucho más valiosos. Y si ustedes son mucho más valiosos, pero Dios se preocupa en vestir el lirio, y Dios se preocupa en darle alimento al pajarito, y Dios se preocupa en darle vida a la planta que en 2, 3 días, 2 meses, 1 mes va a desaparecer, tú eres más valioso que eso. Y Jesucristo dice: ¿no tendrá Él más cuidado de ustedes entonces? Pero en esa pregunta de Jesucristo está tocando el corazón de la audiencia y le está diciendo: ¿qué ha pasado con tu confianza en Dios?
quizás se te ha olvidado que Dios es fiel. Y muchas veces nosotros, en medio de la crisis, somos fáciles de olvidar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no llega a fin de mes y nos vemos angustiados de pronto en nuestra economía? Pero se nos olvida que los meses anteriores Dios nos ha sacado de ahí. Se nos olvida, esta no es la primera vez que estoy en esta situación. Dios ha metido su mano ahí. O a veces con alguna enfermedad. A veces llega una enfermedad y nos asustamos y nos ponemos temerosos, pero esta no es la primera vez que hemos estado enfermos nosotros. Dios ha estado presente. El conocer a Dios nos va a ayudar a estar firmes cuando las tormentas toquen a la puerta de nuestra casa. Por eso Pablo dice, sabemos nosotros esto. Te está hablando a ti que eres creyente. No esperes que el incrédulo tenga la misma seguridad y firmeza que tú tienes. El incrédulo va a tratar de contagiarte con su miedo, pero tú eres creyente, tú sabes algo diferente. Eso es lo que Pablo dice. Sabemos nosotros sabemos esto, ¿no? Pero en este saber también hay una condición que pone Pablo, o presenta Pablo en esta promesa de Romanos 8:28, y la condición de la promesa es a los que aman a Dios. Nosotros tenemos el conocimiento claro de esto para con aquellos que aman a Dios. Entonces aquí la promesa va tomando un poco más de forma, porque está hablándole al corazón del que ama a Dios. Pablo está hablándole a la iglesia, confiado de que la iglesia ama a Dios. Por eso él es específico y nos muestra de que esta no es una promesa para todos. Esta no es una promesa para cualquier persona. Esta es una promesa para los que aman a Dios. Aquí es donde nos invita a nosotros a la evaluación, porque esta es una promesa de relación. Esta es una promesa para aquellos que tienen una relación con Dios, aquellos que aman a Dios. Esa es la condición donde tenemos que examinar nosotros nuestro corazón. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es Jesucristo hablando. Este es el primer mandamiento. Recuerdas que hay dos grandes mandamientos. Segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El primero nos manda a amar a Dios, y lo que Pablo está diciendo en su promesa es de que todas las cosas obran para bien a quienes, a aquellos que aman a Dios. Entonces nos debemos examinar nosotros. ¿Qué significa también esto de amar a Dios? Esto no es un sentimiento. Tú sabes que el amor no es un sentimiento, no es una emoción. Es una decisión racional. Esto nos empuja a una lealtad a Dios. Es la decisión que tú has tomado, mi hermano, mi hermana, de alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Esa es una muestra de amor a Dios. Cuando tú has alineado tu voluntad a la voluntad de Dios. Cuando tú buscas la gloria de Dios, eso es amar a Dios. ¿Cómo sé lo que es amar a Dios? Bueno, ahí hay dos puntos. Buscar la voluntad de Dios y buscar la gloria de Dios por encima de nuestra comodidad. Por encima de nuestra comodidad. Eso a la misma vez, mis hermanos, nos muestra que el amar a Dios, o la condición de esta promesa, es una cuestión de perspectiva también. Es una cuestión de perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, mi hermano, por encima de todas las cosas, tu idea de lo que es bueno cambia. ¿Sabes? Para mí es bueno cuando los números son grandes en el banco, cuando el refrigerador está lleno,
cuando no hay dolores, cuando no hay achaques. Eso es bueno para mí. Pero cuando yo estoy en Cristo Jesús, mi perspectiva de lo que es bueno cambia. Porque comienzo a ver que hasta las cosas que son difíciles o desagradables son buenas. Es como tú con tus hijos cuando les corriges. Tú sabes que el cinturonazo no es de placer para tu hijo o tu hija, ¿no? Pero tú sabes que es bueno. Tú sabes que el detener el uso, te voy a castigar, no vas a usar tu celular por X cantidad de días, qué sé yo, las reglas que tú tengas en tu hogar. Tú sabes que eso no es placentero para tu hijo o tu hija, pero tú sabes que es bueno. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, también nuestra perspectiva de lo que es bueno cambia. No solamente lo que es placentero es lo bueno, sino que lo bueno comienza a abarcar un poco más. Porque lo bueno no se va a enfocar nada más en lo material, la salud, la riqueza, sino que comenzaremos a buscar un bien superior. Lo bueno para el creyente no es algo terrenal, momentáneo ni pasajero. Lo bueno para el creyente comienza a cambiar de vista y se convierte en algo eterno. ¿Qué es lo bueno para el creyente? Aquello que tiene implicaciones eternas. Eso es lo bueno. No nada más lo pasajero, lo que me saca del hoyo momentáneo, de la crisis que estoy pasando. No, el creyente ve lo bueno con una perspectiva eterna. Entonces puede ir tomando sentido un poco más la promesa de Pablo cuando dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué será ese bien? ¿Será un bien terrenal o será un bien eterno? Las cosas de la vida serán para un bien terrenal o serán para un bien eterno. Amar a Dios entonces no es solamente un sentimiento, sino que es una decisión. Amar a Dios a la misma vez nos cambia la perspectiva, y también el amar a Dios se convierte en una actitud de confianza, porque quiere decir de que aún en medio de las crisis nosotros seguimos confiando en Dios. Esa es amor a Dios. Tú amas a Dios cuando en medio de la crisis sigues confiando en el Señor. Amar a Dios significa también entregarle nuestra vida, creyendo de que la va a utilizar para algo mejor. Ponernos al servicio de Dios. Un corazón que no ama a Dios va a ver una prueba y no le va a hallar sentido. Lo va a ver como una tragedia. Un corazón que no ama a Dios, cuando llega la crisis, no le ve sentido a la crisis. Es lo que Pablo dice. Pero un corazón que ama a Dios, la crisis la ve como una herramienta en las manos de Dios. Esto lo hemos aprendido en nuestros estudios los miércoles cuando hemos estado leyendo a Pedro. Pedro, un hombre que se enfoca en la iglesia y cómo debe enfrentar las crisis. Pedro nos ha enseñado en la primera y la segunda carta de que las crisis son una herramienta en la mano de Dios para perfeccionar a sus hijos. Entonces el creyente que ama a Dios no ve la crisis con los mismos ojos, la ve de una forma diferente. Lo comienza a ver entonces como una herramienta de bendición. Por eso Pablo se atreve a decir que todas las cosas obran para bien. Todas. No solamente algunas, sino todas las cosas obran para bien. Y es ahí donde nosotros nos podemos estar encontrando el día de hoy. Así que para saber nosotros si estamos en el grupo de los que aman a Dios, mis hermanos, debemos hacernos preguntas que necesitan respuestas. Y la primera pregunta sería: ¿qué es lo que realmente ama tu corazón?
¿Qué ama más tu corazón? ¿Qué busca más tu corazón? ¿La voluntad de Dios o tu voluntad? ¿La voluntad de Dios o tu propia comodidad? Porque cuando nosotros veamos nuestro amor desviándose, será necesario arrepentirnos y retomar el camino. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro corazón, Jesús dijo, ahí está nuestro tesoro. De toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el primer mandato es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces el corazón del creyente que ama a Dios puede, en medio de las circunstancias difíciles, ver la mano de bendición de Dios. ¿Sabes, mi hermano? La vida de creyentes es una vida que va totalmente en contra de la corriente del mundo, porque el mundo te dice que estás bien cuando hay placer, cuando hay abundancia, cuando hay tranquilidad. El mundo dice, es ahí cuando tú estás bien, ¿no? Los sueños, ¿cuáles son los sueños que el mundo nos exhorta a nosotros tener? Nuestros sueños se enfocan en las cosas materiales. La carrera que va a producir un buen ingreso económico, los sueños es la casa, los sueños es el trabajo donde podamos tener muy bonitas vacaciones, y no estoy en contra de eso. No estoy en contra de eso. A todos nos encantaría poder poseer esas cosas. Pero hacia ahí es donde el mundo empuja, hacia lo terrenal. El creyente tiene una perspectiva más elevada, porque el creyente sabe de que esta vida se va a acabar, que nada se va a llevar, y de que lo que realmente importa es la eternidad. Entonces le roba interés a las cosas terrenales y le pone más interés a las cosas eternas el que ama a Dios. Pues es importante saber hacia dónde nuestro corazón se inclina, porque hacia donde nuestro corazón se incline es ahí donde está nuestro tesoro. ¿Qué es lo que realmente es valioso para nosotros? Si es lo que Dios espera que sea valioso, o tenemos nosotros nuestros amores diferentes. Tendremos que pedirle nosotros al Espíritu Santo que nos ayude a regresar a los caminos del Señor si nuestro corazón en algún momento se ha desviado. ¿Recuerdas tú allá, y esto lo veíamos el miércoles también, recuerdas tú allá en Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesucristo estaba mandando las cartas a través de Juan a las 7 iglesias? La primera iglesia es la de Éfeso, una iglesia que tiene obras, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que está luchando. En la profecía, hasta donde se entiende, Efesios es la iglesia apostólica, o sea, en el tiempo de los apóstoles. Pero hay algo ahí que le dice a esa iglesia, dice, tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Y le dice, y ya que has perdido tu primer amor, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y haz las primeras cosas. El primer mandato dice amar a Dios por encima de todo. Y Pablo está diciendo, las cosas obran a bien a aquellos que aman a Dios. Sobre el amor a Dios es claro. El amor a Dios tiene implicaciones eternas. El amor a Dios es clave en nuestra vida cristiana. Entonces ya vimos nosotros el fundamento de la promesa, que es el conocimiento de Dios, cuando Pablo dice y sabemos. También hemos visto la condición es amar a Dios, pero el pasaje nos da más todavía, porque nos muestra cuál es ese proceso de la promesa de Dios. Y es que esta promesa tiene un propósito de redención, de rehacernos totalmente a nosotros a otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que todas las cosas son las que ayudan a Dios. Y hemos visto que todas las cosas son todas las cosas. Eso quiere decir que las cosas que te ayudan a bien, mi hermano,
Son esas victorias de las cuales te sientes orgulloso, pero también son aquellos fracasos de los que te sientes avergonzado. Esas cosas ayudan a bien. Aquello que nos humilla ayuda a bien. No solo las buenas. Las decisiones sabias que has tomado te ayudan a bien, pero también las decisiones necias también te han ayudado a bien. Hemos aprendido lecciones, ¿no?, a través de esas decisiones necias. ¿Te acuerdas tú de José, el hijo de Jacob, aquel que vendieron por esclavo, se fue a Egipto? ¿Recuerdas que termina preso también? Es traicionado por sus hermanos, es acusado falsamente y metido a la prisión, pero se mantiene fiel al Señor. Cuando tú lees esa historia, obvio, y lees el final de la historia, donde ves a un José que está en la segunda posición de autoridad, que ha enriquecido a Egipto con las tierras y las cosechas, tú dices, gloria a Dios. Pero si tú hubieras estado ahí sin saber el final de la historia, ¿no?, si tú hubieras sido José, ¿cómo hubieras visto las crisis, las desgracias, las aflicciones? Si yo hubiera estado ahí, ¿cómo hubiera visto esas situaciones? Y sabemos la historia final y vemos a Dios ahí, pero en medio de las aflicciones, nosotros muchas veces no podemos ver la mano de Dios. ¿Sabes que en medio de esas aflicciones estaba Dios orquestando la vida y el futuro, no solamente de José, sino de toda su familia y del pueblo de Israel? ¿Te acuerdas tú que se fue Jacob con los hijos, la familia, y se multiplicaron en Egipto? ¿Recuerdas que ahí fue donde se hicieron numerosos? ¿Recuerdas que de ahí es donde Dios los sacó con brazo fuerte y los llevó a Canaán? Pero para que eso sucediera, vimos a un José que enfrentó muchas crisis y muchas dificultades. A lo que quiero llegar, mi hermano, mi hermana, es de que esas cosas tristes y amargas fueron las que obraron para bien para José. Y entonces nosotros podemos en esa lectura poder ver la mano de Dios obrando en medio de las aflicciones. Si tú estás en medio de una aflicción el día de hoy, mi deseo es de que puedas de pronto pedirle a Dios que te ayude a ver dónde está su mano orquestando acá tu historia, porque la Biblia promete de que todas las cosas obran para bien. Entonces, en medio de esta circunstancia difícil, ¿cómo esto está obrando para tu vida? De una forma positiva, de una forma agradable. Viendo la historia de José, podemos más o menos ir tomando alguna idea de cómo es posible de que todas las cosas obren para bien. A través de las aflicciones de José, Dios libró a toda una nación. Entonces ayudan para bien, o como lo dice el pasaje en Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Hacia qué bien es que nos ayudan entonces? No es al bien momentáneo y placentero, ya lo vimos que no. ¿A qué bien se estará refiriendo Pablo entonces? Y no es un bien tampoco aislado, porque ya vimos en la historia de José que el bien impactó también muchas personas. Dios toma los ingredientes amargos y los cambia con su gracia y hace que las cosas tengan otro sentido. ¿Cuál es ese bien al que todas las cosas nos van a ayudar, mis hermanos? ¿Cuál es ese bien al que todas las cosas nos van a ayudar? Es un bien supremo. La respuesta la encontramos en el versículo 29 de ahí mismo de Romanos 8.
Cualquier situación difícil, crisis, enfermedad, momento amargo, persecución, incluso las cosas buenas, agradables, prósperas, todo obra para un bien superior. Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, ¿quiénes son estos? Bueno, los que aman a Dios, ¿no? A los que le hablan, todo le obra para bien. A los que predestinó, ¿para qué fueron predestinados? ¿Qué dice tu Biblia? Para que fuesen hechos conformes, o eso quiere decir, a la forma de su Hijo. ¿Cuál es la promesa de Pablo al decir que todas las cosas obran para bien? Todas las cosas obran para un bien específico. Y este bien específico, mi hermano, es para que tú tomes la forma de Jesucristo. Por eso les decía al principio, los que aman a Dios han cambiado la perspectiva de lo que es bueno. Porque lo bueno no es solamente lo terrenal. A lo bueno que la Escritura se está refiriendo es a que tú te hagas parecido a Jesucristo. Entonces, la crisis que pudieras estar pasando el día de hoy, hermano, es una crisis que está en el propósito de Dios y en el dominio de Dios, porque Él es soberano. También vimos que Dios es bueno. Eso quiere decir que esta crisis que pudiera ser que estés pasando el día de hoy es algo bueno de parte de Dios. Pero ¿en qué sentido es bueno? Porque esto te va a ayudar a tomar la forma de Jesucristo. Mi hermano, el creyente está pareciéndose a Cristo cada día más. Y no podemos nosotros ignorar cada episodio en la vida que nos llega, porque cada episodio en nuestra vida nos está dando la forma y el carácter de Jesucristo. Esas crisis que pasas en tu trabajo te están formando el carácter de Cristo. Esas crisis que pasas con tu salud están formando el carácter de Cristo. Esas crisis que pasas con la familia, con los hijos, están formando en ti el carácter de Cristo. Te están haciendo parecido a nuestro Señor Jesucristo. También las cosas buenas, las cosas agradables, los momentos alegres, los triunfos, las victorias, todo eso va formando tu carácter para que te parezcas a Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Por eso es importante el amor a Dios, porque amamos tanto a Dios que nos parecemos a Él. Ayer estaba escuchando, esta persona es psicóloga, y estaba diciendo acerca de los matrimonios, decía él. Mira estos matrimonios, dice, que llevan muchos años juntos ya. Te vas a dar cuenta que se parecen, ¿no? Dice, van adoptando las costumbres, van adoptando la forma de reírse, van adoptando la forma de los gestos, todo se va pareciendo a la otra persona. Decía, porque por todo el tiempo que pasan juntos se van absorbiendo, decía él. Decía, miren, no solamente eso, sino que las células, decía él, porque un estudio científico mostró eso, que las células también van creando cierto parecido a la otra persona. Se me hizo mucho más interesante. ¿Te imaginas, mi hermano, lo que sucede con el creyente cuando pasa en esta comunión constante con Dios? Este caminar con el Señor día a día, que en medio de las circunstancias sabe que Dios está ahí, que en medio de las dificultades sabe que Dios está ahí, en sus momentos alegres sabe que es Dios el responsable de su victoria y de su triunfo. Pablo está diciendo con esto de que todos esos eventos a nosotros nos van a ir formando y nos van a ir haciendo parecidos a Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida, mi hermano? Que tú te parezcas a Jesucristo. Nuestro enfoque como creyentes, mis hermanos, en medio de las situaciones que pudiéramos estar pasando en esta vida,
deben tener un enfoque eterno. Tenemos que estar viendo que lo que Dios está haciendo es dándonos la forma de Jesucristo. Cada prueba, mi hermano, cada alegría, cada circunstancia es una herramienta en la mano de Dios para darnos el carácter y la imagen de Jesucristo. Ese es el bien al que Pablo se está refiriendo. Todas las cosas obran a bien. ¿A qué bien? A que te parezcas a Jesucristo. Nuestra perspectiva cambia. Así que en lugar nosotros de preguntar ¿por qué me está pasando esto?, nuestra pregunta sería: Señor, ¿cómo estás usando esto para moldear mi carácter? Y entonces podamos trabajar en equipo con Dios. Y no estar en la queja, sino en el apoyo. Si tú, Dios, estás dándome una forma de Cristo aquí, dime qué tengo que hacer. ¿Cómo voy a responder a este dolor, a esta crisis? Dime cómo la tengo que ver. Porque yo quiero también que Dios cumpla su plan en mi vida. Yo quiero que Dios cumpla el propósito que tiene para mí. Mis hermanos, esta vida no es, esta que tenemos aquí no es eterna. Esta en unos años desaparece. Nosotros tenemos planes para nuestros años y nos cuidamos la salud. Bueno, algunos se cuidan la salud para vivir muchos años más. Pero el único que tiene el día y la hora exacta cuando nos vamos a ir es el Señor. Sabes que no, nosotros por más que nos esforcemos, dice la Escritura, no podemos agregar un día. Aquí esto no te va a gustar, pero aunque tú te cuides mucho, el día que Dios dijo que vas a morir, vas a morir. Vas a morir bien sano. Pero ese día te vas. Entonces tú dices, entonces no me cuido, yo hago con mi vida lo que sea. Bueno, y si Dios te va a dar muchos años, vas a pasar toda esa vida enfermo. El cuidarte es cómo vas a vivir los días que Dios te da. En sanidad, en enfermedad. Pero no es alargar la vida. El día que te vas a ir, ese día te vas a ir. Pero mientras estamos aquí, Cristo tiene un propósito en nuestras vidas. Y el que inició la buena obra, la va a terminar. ¿Y cómo hemos visto que esa obra o las herramientas o el proceso? Todas las cosas. ¿Y cuál es el enfoque? Parecernos a Cristo. Hermano, cada vez que algo venga a tu vida a robarte el gozo, recuerda que es Dios dándote el carácter de Cristo. Y así podemos enfrentar esta vida con otros ojos. Amén. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.